Bien. Eh, Hemos visto entonces el tema de monosacáridos, que son azúcares eh, que tienen estructuras de 3 a más carbonos, que tienen un montón de OHs, que tienen grupo carbonilo, y que hemos visto que algunos de esos pueden formar estructuras cíclicas. ¿Ya? Cuando dos azúcares con estructura cíclica pueden interactuar entre ellos formando un enlace, ¿ya? Eh, Se conoce como disacáridos. ¿Ya? El, el enlace que van a formarse entre estas estructuras eh, es un enlace que tiene características bastante peculiares. ¿Ya? Eh, Se conoce como enlace glucosídico y va a conectar a través de un puente de oxígeno dos estructuras cíclicas de monosacáridos. Los disacáridos son abundantes, ¿ya? Pero los más comunes son los que están mostrados allí, que son la sacarosa, lactosa y maltosa. Y los tres tienen glucosa. Eso también nos ayuda a entender por qué razón la glucosa es tan abundante, es tan importante dentro de los sistemas orgánicos. ¿Ok? Pueden ver, arriba tenemos la sacarosa, que está formada por una glucosa y una fructosa. La lactosa de la leche, que está formada por una galactosa y una glucosa. ¿Ya? La maltosa, dos glucosas. Eh, ¿Cómo se forma el enlace glucosídico? El enlace glucosídico, al igual que la mayoría de los enlaces de moléculas orgánicas para polimerizar, eh, es un enlace de tipo condensación. ¿Ya? ¿Por qué se llama condensación? Porque se condensa o forma una molécula de agua. ¿Ok? Fíjense en el esquema que está arriba. Aquí están mostrados los azúcares, se ha obviado todos los OHs que no participan y solamente hemos dejado dos OHs. El azúcar que está a la izquierda sería el monosacárido 1 y el de la derecha sería el segundo monosacárido. ¿Ya? Entonces, en este caso van a participar el OH del carbono 1 del primer monosacárido con el OH del carbono, en este caso 4, del segundo monosacárido. ¿Ya? Y ahí está indicado cómo se va a formar el enlace de condensación. OH más hidrógeno se juntan y forman una molécula de agua. Y el agua queda en la célula. ¿Ya? Y el otro oxígeno es el que va a formar el puente entre los dos anillos. ¿Ven? Entonces, a este enlace se le conoce como enlace glucosídico. ¿Ya? El enlace glucosídico. Si se quiere romper este enlace, que puede ser por medios químicos, físicos, calor, pH, etcétera, etcétera, se necesita agua. ¿Ya? Y aquí el proceso de rotura del enlace se conoce como hidrólisis. ¿Ya? Y la hidrólisis se refiere a dos cosas. Rotura a través del agua, pero también se refiere a rotura de la propia molécula del agua. ¿Ya? Porque la molécula de agua se va a separar en dos partes, OH e hidrógeno. El OH va a un lado, el hidrógeno al otro, al romperse este enlace. ¿Ya? Entonces, la formación del enlace es condensación, se forma agua. La rotura del enlace, hidrólisis. Se utiliza una molécula de agua que se parte en dos para eh, poder ocupar los espacios que originalmente habían sido sacados cuando se formó el enlace originalmente. ¿Ya? Esta es la forma típica en la cual se va a generar el enlace glucosídico. Ahora, tiene variantes, ¿ya? Por ejemplo, si, si los dos azúcares que forman el disacárido están colocados en la misma orientación, el enlace será de tipo alfa. Si los azúcares están colocados uno en una orientación y el otro en orientación invertida, el azúcar se llama de tipo beta. ¿Ya? Aquí pueden ver la estructura. En este caso, los dos azúcares quedan con el oxígeno hacia arriba.
¿ya? Orientados en la misma posición. Aquí tenemos de que uno queda con el oxígeno hacia arriba, el otro queda con el oxígeno hacia abajo. Y ese se llama enlace beta, ¿ya? No me interesa mucho que se sepan los detalles de por qué, etcétera, etcétera, porque esos son más estructuras químicas, pero para que sepan, esto se los cuento para que sepan de que hay variantes, ¿ya? De que hay variantes en la formación de enlaces. Otra cosa que también es interesante de indicar es que cuando se va a formar un enlace glucosídico, el primer monosacárido siempre reacciona con el OH que está en la posición 1, ¿ya? Y el segundo monosacárido puede reaccionar con cualquier otro, con cualquiera de sus OHs que presente. Fíjense acá. Eh, Aquí tenemos un enlace beta 1,6. El que está a la izquierda es el monosacárido 1. El enlace parte del carbono 1. Carbono 1, carbono 6. Por eso es beta 1,6. En este caso, beta me indica que en realidad ese está hacia abajo. Solo que se lo ha dibujado así nada más. ¿Ya? Pero en realidad está hacia abajo. Beta 1,4. Carbono 1 del primero, carbono 4 del segundo. Beta 1,3. Carbono 1 del primero, carbono 3 del segundo. Carbono 1, carbono 1, carbono 1. En todos los casos, fíjense, el primer monosacárido siempre forma el enlace con el carbono 1. ¿Ya? Siempre carbono 1. Y el segundo monosacárido con cualquier OH que tenga. Con el 6, 4, 3, 2, 1, etc. ¿Ya? Entonces, es otra característica típica de los enlaces glucosídicos. ¿Ya? Ahora, ¿de qué sirven los disacáridos? Eh, la verdad es que pocos disacáridos tienen funciones directas que sean diferentes a, a servir como reserva. ¿Ya? Usualmente la principal función que tienen los disacáridos es esencialmente acumularse en ciertas regiones. ¿Ok? Y aquí tenemos una cosa bastante particular. Los azúcares de tipo monosacárido, ¿ya? Es decir, si yo tengo un azúcar solo, normalmente ese azúcar puede pasar por las membranas celulares a través de transportadores y lo hace con bastante facilidad, ¿ya? Entonces tenemos los seres vivos tienen el problema, por un lado es un problema y por otro lado es un beneficio, de que los azúcares como monosacáridos, pueden entrar y pueden salir de las células con bastante facilidad. El hecho de que los monosacáridos se muevan por los tejidos con bastante facilidad es un beneficio cuando el organismo quiere utilizar azúcares en diferentes tejidos. Pero, pero es un problema cuando se quieren almacenar azúcares. ¿Ya? Por ejemplo, consideremos el caso de la lactosa. ¿Ya? La lactosa es el azúcar que está en la leche. ¿Ya? La leche la producen los mamíferos exclusivamente. Entonces, una mujer que está amamantando necesita que en sus glándulas mamarias se acumulen productos para con esos productos alimentar a la cría. ¿Ok? Eh, entonces, aquí es donde surge el problema de los monosacáridos. Porque en la sangre de la mujer, como en la sangre de cualquier otra persona y de cualquier otro animal, hay glucosa que está circulando. Hay glucosa que se pasea por nuestra sangre y entra a los tejidos, pero así como entra a los tejidos, también podría salir de los tejidos. ¿Ya? Entonces, no se puede acumular glucosa en la glándula mamaria. No se puede acumular glucosa, porque la glucosa entraría a la glándula mamaria y así como entraría, se podría salir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el tejido mamario? Llega glucosa de la sangre de la mujer y adentro de esas células de tejido mamario, es que una parte de la glucosa se transforma en galactosa y luego se juntan, ¿ok? Se juntan. Y como disacárido
ya no puede regresar a la sangre. ¿Ok? Entonces, ingresa glucosa de la sangre a la glándula mamaria. La glucosa es transformada a disacárido, ¿ya? A galactosa y luego a lactosa, combinándose. Y ese disacárido, la lactosa, ya no regresa a la sangre, sino que se acumula ahí. Y después, cuando el bebé, cuando se le da lactar al bebé, allí el camino que toma ya es el camino de la glándula mamaria y servirá para alimentar al infante. ¿Ya? Lo mismo que hacen los mamíferos de acumular azúcares en las glándulas mamarias, que sería una reserva, en este caso para la cría, lo hacen otras especies, las frutas. ¿Ya? En el caso de las plantas es algo similar, porque las plantas producen glucosa en la fotosíntesis, pero no acumulan glucosa las plantas. ¿Ya? En los frutos se acumula sacarosa, el azúcar de las frutas. Eh, Tampoco las frutas podrían acumular glucosa, porque la glucosa entraría y saldría de la fruta a los tejidos eh, cinemáticos, floemáticos de la planta. Entonces, una forma de acumular reservas es transformando monosacáridos en disacáridos. En los cereales también se hace algo parecido con la maltosa. ¿Ya? Entonces, esa es la función general que tienen los disacáridos. ¿Ok? Y aquí ojo. La función que tienen como reserva energética los disacáridos es solo para que puedan ser acumulados en algunos tejidos. En el fruto en algunas plantas, en las semillas en otras plantas, en la leche en el caso de los mamíferos, etcétera. Pero, pero los disacáridos, como tal, no les sirven, por ejemplo, al bebé. ¿Ya? A nosotros la lactosa como tal no nos sirve. A un bebé no le sirve la lactosa. Lo que le sirve a un bebé son los componentes de la lactosa. Y recuerden, la lactosa que contiene, la lactosa contiene una glucosa y una galactosa. ¿Ok? Pero como disacárido no es útil. Lo que se necesita para alimentar a un bebé son monosacáridos. Por esa razón es que en el tracto digestivo nosotros tenemos una enzima, la enzima lactasa. Y esa enzima corta a este disacárido en dos partes, en glucosa y en galactosa. Y una vez que está cortado, recién allí puede ingresar adentro del sistema del bebé, a la sangre del Profe, bebé y servir. Dime, ¿cómo se llamaba la enzima? lactasa. Lactasa que corta a la lactosa, la corta en dos. ¿Ya? En general, la mayoría de los compuestos que terminan en asa son enzimas. ¿Ya? Eh, lo que quiero que quede claro, el disacárido como tal no sirve. Sirve para el monosacárido. Porque la lactosa, si consumimos lactosa, la lactosa no puede meterse por el intestino. No hay transportadores de lactosa en nuestros intestinos. Lo que hay es transportadores de glucosa, transportadores de galactosa. Entonces, se necesita hidrolizar el disacárido, cortarlo, y separados los monosacáridos van a ingresar. Deben conocer de que existen personas que carecen de la enzima, ¿ya? De hecho, el 60% más o menos de los humanos son intolerantes a la lactosa, ¿ya? Eh, Esto evolutivamente tiene una razón de ser. Eh, en los mamíferos consumen leche en sus primeras etapas, cuando son crías, ¿ya? Solamente los humanos consumen leche de adultos. Entonces, ha pasado poco tiempo desde que hubo la domesticación de vacunos, etcétera, y algunas grupos de humanos desarrollaron la tolerancia a la lactosa porque mantienen la expresión de la lactasa durante toda la vida, ¿ya?
Pero lo normal en un mamífero es que produzca la enzima solo en la etapa de amamantamiento. No tiene, por ejemplo, no tiene sentido que un perro adulto produzca lactasa, porque no se alimenta normalmente de leche, o un tigre, o una vaca, o lo que sea. Los mamíferos adultos no consumen leche. Y si en su intestino se sigue produciendo la enzima, solamente va a ser un gasto energético. Va a estar gastando energía en producir una enzima que no le va a servir. Entonces, lo normal es que en un mamífero solo se produzca la enzima en cierta etapa de la vida. Pero en los humanos, algunos grupos humanos han desarrollado la capacidad de poder producir la enzima durante toda su vida y por eso podemos consumir leche toda la vida, ¿ya? Pero en realidad, la mayor parte de los humanos, por ejemplo, en muchas zonas de Europa, de Asia, mucha gente es intolerante, ¿ya? Eh, que sería como la condición normal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando, cuando, cuando una persona consume lactosa y no tiene la enzima, como el disacárido no puede ser degradado en nuestro intestino delgado, pasará al intestino grueso, sin ser degradado, sin ser incorporado hacia la sangre. No se puede hacer nada si que no se tiene la enzima. Eh, en el intestino grueso tenemos bacterias que van a aprovechar esa fuente de nutrientes que les llega y las bacterias cuando metabolizan azúcares generalmente producen dos cosas. Producen CO2, que son gases, y con eso genera flatulencias, y produce otros osmolitos que van a generar de que de las células salga agua, y eso genera diarrea. Y esas son las consecuencias normales de una persona que consume lactosa cuando es intolerante a la lactosa, ¿ya? Como curiosidad, también tengo que indicarle que algunas personas en el mundo, y esto es menos frecuente, es mucho menos frecuente, son intolerantes a la sacarosa. Esas personas no pueden comer frutas, porque si comen frutas le pasa lo mismo que a una persona que no puede tomar leche y consume leche, ¿ya? Son porque no presentan las enzimas adecuadas. El tema de las enzimas lo vamos a ver más adelante en la parte de bioquímica para que vean cómo es que se degradan y metabolizan los azúcares para incorporarlos en nuestro sistema y luego qué se hace con los carbohidratos. ¿Ya? En la parte, en la unidad de bioquímica van a volver a tomar el tema de las degradación de carbohidratos. ¿Ok? Eso con respecto a los disacáridos. ¿Ya? Entonces, los disacáridos son, en resumen, la unión de dos monosacáridos y normalmente se producen disacáridos para poder acumular reservas en algunas partes de tejido. Esa es la función principal. ¿Ya? Oligosacáridos. Los oligosacáridos vienen a ser uniones de, de cadenas cortas de azúcar, de monosacáridos, que pueden ser de 3 a, a una docena o más o menos. Depende del autor. En algunos libros van a encontrar que dicen que los oligosacáridos son de 3 a 10. En otros libros pueden decir de 3 a 12, de 3 a 15, a 20. Hay variado, pero quédense con la idea de que un oligosacárido es una cadena corta de azúcares. ¿Ya? Y aquí es donde encontramos una gran cantidad de funciones bastante variadas de estos carbohidratos. ¿Ya? Por ejemplo, la, la amigdalina, que es este que está acá, ¿ya? Este que está acá arriba a la izquierda, esto lo encontramos en plantas de la familia de las rosáceas. Las rosáceas, aparte de las rosas, como el nombre indica, están ahí presentes los duraznos, toda la familia de ese tipo de plantas con cuesco. ¿Ya? Eh, la amigdalina, este oligosacárido, es un disuasivo alimenticio. Lo producen estas plantas para, para evitar que los herbívoros se las coman. ¿Ok? Entonces,
La amigdalina genera una sensación desagradable en la boca, ¿ya? Entonces, normalmente los que son herbívoros, ya, no sé, por ejemplo, ovejas o algunos insectos herbívoros, qué sé yo, comen un poco, mastican una hoja de estas plantas y la encuentran desagradable. Entonces, es un disuasivo alimenticio. La planta lo fabrica para evitar que se la coman, ¿ya? La, la streptomicina es uno de los primeros antibióticos que se descubrió. Lo producen los hongos como un mecanismo de defensa contra bacterias, ¿ya? Bueno, deben saber de que hay interacciones entre seres vivos de todos los tipos, ¿ya? Y hay bacterias que afectan a animales, hay bacterias que afectan a hongos, hay bacterias que afectan a todo. Entonces, hay un grupo de hongos, ¿ya? Hay un grupo de hongos que lo que hace es producir este metabolito como un mecanismo de defensa. Y si hay bacterias que quieren infectarlos, al producir esto genera modificaciones en las paredes celulares de la bacteria, con lo cual es como que le genera ese agujero y la bacteria se van a romper, ¿ya? Entonces, es un mecanismo de defensa. Aquí vemos un azúcar, en este caso son azúcares como mecanismos de defensa, de diferente tipo, un disuasivo, en este caso igual un antibiótico directamente. La estaquiosa Sí. es un azúcar, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el anterior? Eh, el primero que mencioné se llama amigdalina, el segundo streptomicina, ¿ya? Y el que ahora voy a hablar se llama estaquiosa, ¿ya? La estaquiosa es esta molécula, pueden ver acá, está formada por cuatro monosacáridos en cadena, o sea, fructosa, glucosa, galactosas, ¿ya? Esto lo encontramos en la neurona de varias semillas de los porotos y sus parientes, ¿ya? En lentejas, en algunas arvejas, eh, en general en todas las variantes de porotos, ¿ya? Bueno, si cocinan ustedes deben saber de que los porotos tienen que lavarse bien. Incluso en muchos casos se dejan remojando de un día para otro. Si alguien cocina o ha visto cocinar, debe saber eso. La razón de hacer esto es que en la aleurona, que es la capa superficial que tienen estas semillas, hay estaquiosa, ¿ya? Nosotros los humanos tenemos enzimas para romper este enlace que está acá, este enlace de acá, ahí. Pero el enlace que está acá abajo no lo podemos romper, ¿ok? Entonces, una parte de la estaquiosa no se puede degradar. Entonces, ¿qué pasa si uno consume porotos mal lavados? Va a generar problemas gastrointestinales, va a generar flatulencias, ¿ya? Hinchazón, puede generar diarrea, porque al igual que lo que pasa con la intolerancia a la lactosa, si consumimos la estaquiosa, una parte no va a ser degradada, pasará al intestino grueso, las bacterias la aprovechan y generan gases y osmolitos, etcétera. Y eso genera esas perturbaciones. Por eso es que se tiene que lavar bien, ¿ya? Como la estaquiosa es un azúcar, al colocarlo en agua, dejar remojando, se va disolviendo y queda en el agua. No se debe usar el agua del lavado de los porotos en otra cosa porque estaríamos consumiendo este tipo de azúcar, sería peor todavía, ¿ya? Entonces, esto también es un disuasivo alimenticio. Estas plantas, a través del proceso evolutivo, desarrollaron la capacidad de producir esto para que los animales no se la coman. Un animal que se coma un pedazo de una planta de porotos, una parte de una planta, va a sufrir problemas gastrointestinales y no va a regresar a comer más. Y así de esa forma algunas plantas han generado defensas, ¿ya? Eh, Oligosacáridos en este caso, como pueden ver, mecanismos de defensa variados en este caso de plantas. La melecitosa, la melecitosa es uno de los constituyentes de la miel. La miel que producen las abejas tiene hasta 8 o 10 tipos de azúcares diferentes, si no me equivoco, ¿ya?
Contiene bastante sacarosa y otros tipos de azúcares, pero también contiene dentro de sus constituyentes a la melecitosa, ¿ya? Que es un azúcar que, como pueden ver, tiene tres monosacáridos, ¿ya? Y tiene la gracia de que facilita el proceso de concentración. La miel es uno de los pocos alimentos que nunca se echa a perder. Se han encontrado miel en tumbas egipcias de más de 5.000 años y la miel todavía estaba en buenas condiciones como para ser consumida. No sé si alguien la habrá consumido, pero estaba en buenas condiciones. No tenía, no como otros alimentos que se echan a perder, que se contaminan con hongos o bacterias o lo que sea, ¿ya? Y eso tiene que ver con el hecho de que la miel es un alimento ultra concentrado. Tiene la cantidad de azúcar que tiene es tan alta que allí no puede sobrevivir ninguna bacteria, porque le afecta osmolarmente su desarrollo, ¿ya? Entonces, por esa razón es que la miel es uno de los pocos alimentos que jamás se echa a perder, ¿ya? Entonces, aquí vemos algunas funciones de defensa, de reserva de oligosacáridos. Eh, Profe, dime. aquí como, ¿qué sería como lo importante que deberíamos sí recordar siempre? Bueno, primero la ¿Habría que estructura. aprenderse esto? Mire, de cada una de las partes que yo le estoy contando, tienen que conocer ustedes la estructura y las funciones. La estructura de un monosacárido y sus funciones, estructura de disacáridos, sus funciones, en este caso estructuras, o sea, cuando digo estructuras, no quiero que se aprendan la estructura específica de lo que les estoy pasando, sino que sepan que un oligosacárido tiene de 3 a más monosacáridos, en diferentes, en Ya. diferentes órdenes, ordenamientos, ¿ya? Y sus funciones, defensa, ¿ya? Defensa contra herbívoros, defensa contra patógenos, almacenamiento, ¿ya? Y también lo que les voy a contar acá, porque uno de los roles más importantes que tienen los oligosacáridos en todos los seres vivos es participar como moléculas en la membrana celular de reconocimiento y adhesión, ¿ok? Imagino que todos saben o han escuchado de que nuestro sistema inmune nos protege contra el ataque de virus, bacterias y cualquier patógeno. A veces, a veces se sobrepasan, por eso nos enfermamos. Pero en general, nuestro sistema inmune reconoce bastante bien lo que es propio de lo que es ajeno, ¿ya? No sé si alguna vez se han preguntado cómo lo hace. ¿Cómo es que un linfocito se encuentra con algo y dice, ah, no, a esto lo conozco, esto es propio y esto es extraño? La razón de eso son justamente oligosacáridos. Porque en la membrana celular de cada una de nuestras células tenemos proteínas que tienen unidos oligosacáridos y lípidos que tienen unidos oligosacáridos, que son proteínas de membrana y lípidos de membrana. Y esos azúcares son justamente los indicadores de, de a qué clase de tejido corresponde una célula, ¿ya? Entonces, un glóbulo blanco se pasea por el cuerpo y se topa con algo y ese algo es azúcares, de la membrana de ese algo que se encontró. Y puede, si la interacción es correcta, dirá o entenderá de que eso es una célula, un glóbulo rojo, o que es un fragmento de músculo, o es una neurona, o lo que sea. Cada una de nuestras células tiene azúcares diferentes en su membrana. En otra clase más adelante les voy a contar cómo es que llegan los azúcares acá, cómo es que se forman, ¿ya? Pero tenemos en nuestras membranas, y todos los seres vivos tienen en sus membranas azúcares. Y recuerden lo que les decía al principio de la clase. Los azúcares son pegajosos, se pegan unos con otros, pero las formas que tienen de pegarse son específicas. Entonces, los glóbulos blancos de nuestro sistema son capaces de reconocer si algo es propio o es ajeno por los azúcares. Ahora,
Este reconocimiento funciona en muchos sentidos. Por ejemplo, ¿se han puesto a pensar por qué el virus de la hepatitis se mete a las células del hígado y no se mete al pulmón, no se mete al páncreas, no se mete al músculo? Por los azúcares, porque el virus tiene proteínas que reconocen los azúcares de las células del hígado y no reconocen los azúcares de otras células, y por eso son específicos. Por eso es que también hay virus o bacterias o patógenos que son específicos de cada especie. Normalmente, una bacteria que sea patógena de humana no es patógena de un caballo, por ejemplo, o de una planta, porque los azúcares son diferentes. Entonces, los oligosacáridos que tenemos en la membrana, tanto asociados a proteínas como asociados a lípidos, son como el carnet de identidad de nuestras células. ¿Ya? Son como el carnet de identidad que dice yo soy músculo humano, que dice yo soy bacteria, yo soy neurona, yo soy lo que sea. Todas las células tienen azúcares en su membrana, oligosacáridos. Y de esa forma interaccionan con otras células. Además, los azúcares permiten que las células se mantengan unidas. Porque es cierto, hay células nuestras que trabajan separadas, como los glóbulos blancos o rojos. Pero muchos tejidos funcionan en conjunto. Si ustedes toman un pedazo de hígado, un corazón, un pulmón, lo que sea, las células están unidas unas con otras. Y esas células están unidas unas con otras gracias a proteínas en su membrana que a su vez tienen oligosacáridos que interactúan entre sí y que mantienen a las células pegadas unas con otras. Y las células que son de hígado se unen solo con células de hígado, no se unen con músculo, no se unen con epitelio, no se unen con otros tejidos. Se reconocen entre sí. Y en todo ese proceso de reconocimiento y de anclaje son absolutamente indispensables los oligosacáridos. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Sí, sí, más o menos. Ya. Entonces, pasemos a hablar del último tipo de carbohidratos, eh, que son los polisacáridos. Los polisacáridos vienen a ser estructuras largas. ¿Ya? En la mayoría de libros se los considera que arriba de 10 o arriba de 15 ya son polisacáridos, pero lo usual es que sean mucho más largos. Lo usual es que sean de decenas o incluso a centenares de monosacáridos en cadena. ¿Ya? Eh, si el polisacárido está formado por un mismo tipo de azúcar, se llamará homopolisacárido. Por ejemplo, si todos los azúcares que lo forman son glucosa, será homopolisacárido. ¿Ya? Si, si tiene en su estructura azúcares variados, de un tipo, de otro tipo, será heteropolisacárido. Normalmente los heteropolisacáridos son repeticiones de dímeros o de trímeros de azúcar. ¿Ya? Así como se puede ver acá. ¿Ven? Dos que se van repitiendo como unidades. ¿Ya? O tres. Pueden ser lineales, pueden tener ramificaciones. ¿Ya? Eh, y en general los polisacáridos solo tienen dos tipos de funciones. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplos de homopolisacáridos. Eh, Tal vez los más conocidos son el almidón y la celulosa, que son los dos de plantas, y que que tienen funciones diferentes. Ambos son glucosas. Cada uno de estos círculos, de estos anillos, es una glucosa. Pero la forma de enlazarse hace que tengan propiedades diferentes. Porque el almidón es una reserva para cuando la planta requiere energía y la celulosa forma la pared celular. Entonces, aquí tenemos las dos funciones que cumplen los polisacáridos. Algunos polisacáridos son de reserva energética, otros polisacáridos, la mayoría,
tienen funciones estructurales, ¿ya? El glicógeno es una reserva energética en animales. Se parece un poco al almidón, ¿ya? Se parece un poco en sus propiedades, características y empaquetamiento, solo que es de animales. Y este es de plantas, ¿ya? Los heteropolisacáridos son azúcares que están formados por diferentes tipos de monosacáridos. Aquí, como ejemplo, hay varias subunidades. Aquí ven de dos, pero en realidad, para que sea polisacárido, serían estos dos repetidos muchas veces, ¿ya? Decenas de veces este dímero y forma un heteropolisacárido. Más adelante, cuando hablemos de paredes celulares, vamos a volver a hablar de estos, que son elementos importantes de la estructura de la matriz extracelular en los animales, ¿ya? En esta tabla se muestra algunos ejemplos de polisacáridos con sus roles. Aquí pueden ver, esto es almidón. El almidón es una molécula de energía, almacenamiento energético. Las papas y un montón de otras plantas acumulan, eh, si, si, si bien muchas plantas producen frutos y acumulan reserva en el fruto, otra forma de acumular es en las raíces, normalmente, donde producen almidón, ¿ya? Entonces, es almacenamiento. Cuando necesita energía, saca de ahí, degrada el almidón y produce azúcares para generar energía. En los animales, en los hongos, el glicógeno, ¿ya? Eh, También energía. Y luego tenemos un montón de otros polisacáridos que tienen roles estructurales. La mayoría de los polisacáridos que vemos acá que tienen rol estructural son roles afuera de la célula. Más adelante vamos a hablar de matriz extracelular, que está por fuera de la membrana, ¿ya? Cuando veamos membrana, les voy a contar que las membranas son estructuras muy frágiles, terriblemente delgadas y frágiles, y por lo tanto necesitan protección. Y allí la célula fabrica una protección de polisacáridos. Normalmente son polisacáridos y proteínas. La celulosa, que es de las plantas, la quitina, que está en muchos invertebrados, ¿ya? Y algunos hongos también, el dextrano, ¿ya? Que forma parte, y el peptidoglicano, que son parte de bacterias, por ejemplo, ¿ya? La garosa de algunas algas, ¿ya? Los diferentes glucosaminoglicanos, que son de animales, ¿ya? Son ejemplos de polisacáridos. Como pueden ver, algunos son homopolisacáridos, que están formados por el mismo azúcar que se repite, y otros son heteropolisacáridos, pero sus funciones son estructurales, ¿ya? Entonces, en resumen, los polisacáridos son cadenas largas de azúcares que tienen dos tipos de funciones. O sirven como reserva de energía o sirven como elementos estructurales por fuera de la célula, ¿ya? ¿Alguien quería preguntar algo? Dime, Benjamín. No, profe. Ah, ya. Es que, No. Profe, Profesor, yo quiero preguntar. sí, Bueno, voy yo primero. Dijo que con respecto a todos los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y oligosacáridos, dijo que no aprendiéramos las funciones de cada uno de ellos, pero es importante también que no aprendamos las funciones de los ejemplos por ejemplo, aquí de la estaquiosa, melesitosa y todo eso. eh, yo en las pruebas no suelo preguntar de una molécula en específico, ¿ya? No, no me gusta hacer preguntas específicas de un azúcar que he dado como ejemplo, sino que me interesa que sepan las funciones generales de cada grupo, las funciones de los monosacáridos como grupo, de los disacáridos como grupo y así. No, Ah, no de ya, la, no de la melecitosa, no específico, ¿ya? ya, Yo les perfecto. puedo dar, yo les puedo dar en la prueba, porque si por eso pregunta, un ejemplo de un azúcar en particular, de un carbohidrato en particular, para que ustedes razonen otra cosa, ¿ya? Pero así como cosas puntuales de memoria no me gusta preguntar, Ya, gracias, profe. ¿ya? ¿Alguien más quería preguntar algo?
Yo, profe, si me podría dar la definición de nuevo de heteropolisacárido, por favor. Ya. La diferencia entre homo y hetero es que el homo significa igual y hetero significa diferente. Entonces, los homopolisacáridos son aquellos en donde todos los azúcares que están en la cadena son el mismo. Por ejemplo, glucosa, 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 glucosa. ¿Ya? En cambio, los hetero son aquellos en donde se van intercalando más de un tipo de monosacárido. Por ejemplo, glucosa, galactosa, glucosa, galactosa, glucosa, galactosa. Eso es hetero y cuando es el mismo, homo. En general, esa es la diferencia. Vale, profe, gracias. Ya. Eh, si bien montones de los carbohidratos que existen en la naturaleza pueden ser digeridos por nosotros los humanos, hay algunas cosas que no se pueden digerir, ¿ya? Eh, la celulosa, por ejemplo, no se digiere, a pesar de que la podemos consumir y sirve como fibra en cierta cantidad, como ayuda al metabolismo, al movimiento peristáltico de los intestinos, pero no la digerimos, ¿ya? No la digerimos. Algunos animales tienen simbiontes en su intestino que sí la van a digerir, los que comen hierbas, por ejemplo. Y así tenemos varios azúcares como ligninas, ¿ya? O algunas pectinas o gomas que tampoco no los podemos digerir y que debemos evitar en la dieta. Y que si los consumimos, algunos pueden generar algún tipo de trastorno, ¿ya? Pero para la mayoría de carbohidratos, de azúcares que vienen en las plantas o en animales que consumimos, sí somos capaces de hacer digestión. Y los carbohidratos tienen tienen una importancia eh, no entendí la pregunta, Isidora, que está en el chat. La pregunta del chat. Ah, la celulosa. Eh, Normalmente se recomienda consumir elementos que tengan fibra, no porque la fibra sea nutritiva o la podamos digerir, sino que al tener algo de elementos en el intestino, facilita el movimiento del intestino. ¿Ya? Eso, cuando el intestino se mueve, facilita de que se mezclen los elementos y facilita la acción de las enzimas. Es como estar agitando algo. Al agitar algo se facilita el intercambio de cosas y se facilita de que se pueda, de que se pueda que puedan funcionar mejor las enzimas al estar en contacto con el alimento, ¿ya? Entonces, la fibra permite de que el intestino se mueva un poco más y por eso se recomienda comer fibra. Ahora, si uno consume demasiada fibra, igual la fibra puede secar el intestino y puede generar problemas de congestión, ¿ya? Estreñimiento, pero tendría que ser un exceso del consumo. Pero en general, cualquier celulosa no la degradamos, sino que va a ser después eliminada en las heces nada más, ¿ya? Entonces, a pesar de que es indigerible la celulosa, igual tiene otra función diferente al proceso de aporte energético. Eh, los carbohidratos son importantísimos en la dieta porque, como hemos dicho, a partir de los carbohidratos se puede fabricar todo lo demás. Sin embargo, aquí, y vamos más adelante en bioquímica, van a volver a hablar de esto, eh, es importante indicar de que las dietas eh, del- de las comunidades del occidente, ¿ya? De la parte occidental del mundo, en general se consume mayor cantidad de carbohidratos que las que se debería. Eh, Se estima que una dieta razonable debiera incluir no más allá de un 20% de carbohidratos. Entre un 15 a un 20% de carbohidratos debiera ser lo que deberíamos consumir en la dieta. Pero una dieta típica de una persona del occidente tiene 50 o más por ciento de carbohidratos, ¿ya? Eh,
Y el problema es que como nuestro cuerpo no puede acumular grandes cantidades de carbohidratos, cualquier exceso se transforma en grasas. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que el 60% del mundo está con algún grado de sobrepeso. ¿Ya? Porque si bien los carbohidratos son importantísimos en bajas cantidades. ¿Ya? Uno corre riesgo, como el caso de los bioelementos que les decía que se requieren una concentración, si uno consume más o si uno consume menos, igual. Hay dietas que dejan de lado los carbohidratos por completo. Tampoco es bueno eso, no es saludable, ¿ya? Pero el exceso de carbohidratos también es peligroso. Ahora, dentro de la importancia que tienen los carbohidratos en la dieta, tenemos de que algunos de nuestros tejidos solo consumen glucosa. Dentro de ellos, el más importante, el cerebro. El cerebro solo usa glucosa y de manera secundaria, a veces en el ayuno, otros metabolitos que le da el hígado. Pero el combustible básico del cerebro es glucosa, ¿ya? Y de hecho, siendo de que el cerebro constituye como el 3% de todo nuestro peso, se consume el 20%, la quinta parte de toda la glucosa que consumimos. ¿Ya? Entonces, eso es una barbaridad, comparativamente hablando. Entonces, es un tejido que requiere mucha glucosa, el cerebro. ¿Ya? Hay otros tejidos que también requieren glucosa, como el músculo o el hígado, pero destacamos el cerebro como uno de los elementos clave que solo requiere glucosa. Por eso es que no se puede o es peligroso descartar los carbohidratos por completo de una dieta. ¿Ya? Y ahora, dentro de las células, ya en bioquímica van a ver ustedes, de que la glucosa se puede usar en diferentes destinos, para generar energía, para fabricar metabolitos, para almacenarla, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Hasta aquí la